buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Feliz y contento también por, hermanos, ver la gloria de Dios en los hermanos, en la hermana Gloria, cómo Dios se ha manifestado sobrenaturalmente. Verdad que estamos muy contentos y muy felices y sobre todo muy agradecidos con Dios porque está respaldando su obra con milagros, prodigios, sanidades, y eso es muy importante eh, para todos nosotros. No estamos buscando a Dios por esos milagros, no estamos buscando a Dios por las sanidades, no estamos buscando a Dios ni estamos fomentando un Dios milagrero, no, estamos dando a conocer su mensaje, el mensaje de amor para todos nosotros, el mensaje de reconciliación con Dios, el mensaje del crecimiento de Dios, de crecer con Él y crecer hacia el amor al prójimo. Nos falta tanto, mis hermanos, pero tanto, pero le damos gracias a Dios por ello, le damos gracias a Dios por el ministerio que está el Señor colocando en nuestras manos. Yo le doy gracias a Dios también por esos músicos, mis hermanos, porque le han dado todo en estos días. Ya hoy tenemos una buena noticia, tenemos otro video más, otra canción más, y eso es un privilegio para todos nosotros. De verdad, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, Diego, Cindy, a todos los que han intervenido en este trabajo maravilloso. Dios los bendiga, Dios les multiplique, Dios les recompense, porque son una parte muy importante. También damos gracias a Dios a la vida por la vida de Sebastián de Carreño, el esposo del Cita. En el nombre de Jesús le bendecimos, esperamos que la pase muy contento, que lo consientan mucho, que siga creciendo en ese amor de Dios, por favor, que Dios sea lo más importante para usted, que Dios lo respalde y lo guíe en todo. Así que, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, a colocarnos en la presencia de Dios, en esa realidad de Dios, en el conocimiento que Dios está con nosotros en este instante, en la realidad, en esa intención de adorarle, en esa intención de compartir, de conectarnos. Intente conectarse con Él en este momento, intente cerrar sus ojos, intente dejarse guiar por la adoración y conectarse con Él, descansar en Él, soltarse, perdonar a quien tenga que perdonar, sanar su herida. No deje que sus pensamientos lo dominen, no deje que la amargura, el dolor lo lleve a usted a pensar lo que no debe pensar, sino sujete todo pensamiento en obediencia a Cristo. Así que vamos a orar. Incline su rostro ahí en donde está y recuerde que el Señor está. No puede no estar. El Señor está. Porque usted ha creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios Creador de los cielos y la tierra, y ese Dios lo abarca todo. Ese Dios está aquí en medio de nosotros, en medio de nuestro desorden, en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestros problemas. Y solo está pidiendo que tú creas en Él, que tú creas que Él todo lo permite para bien, y que necesitas doblegarte delante de Él, necesitas entregar, rendir tu vida a Él. Necesitas pedirle perdón por dudar de Él, por enojarte, por pelear con el palo. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Bendigo tu nombre y te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor Jesús. Espíritu de poder, ven sobre nosotros, Señor. Guíanos. Permítenos servirte, permítenos en este momento adorarte, bendecirte, Señor. Tomar este tiempo de congregación para ti, Señor, de alimento de tu palabra para ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos muestres tu amor y tu gracia, Señor. Queremos adorarte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte por la vida de Sebastián, Señor, por la vida de Snyder, por la vida de todos los hermanos de la iglesia, Señor. Llénalos, por la vida de Gloria, Señor, para que tú les sanes completamente. Queremos orar hoy, hermanos, por la salud del pastor Luis José y la familia pastoral de Asamblea de Dios.
Queremos pedir que Dios les sane, que Dios les restaure, que Dios les guarde, que Dios les proteja. Y queremos pedirle a Dios que Dios esté con nosotros y nos permita conocerle mucho más. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti.
digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Gloria a Dios por un momento de adoración. Yo me preguntaba en estos instantes, hermanos, si cuando le decimos al Señor digno en verdad, también lo sentimos, ¿no? Es decir, digno, si le decimos al digno es porque es solo Él, porque se merece de verdad, porque reconocemos que nosotros seríamos indignos y Él es digno, digno. Y yo, no sé, cada vez que me presento acá, hermanos, con una palabra, primero para mí es un gozo estar aquí, en verdad, es un gozo compartir la palabra de Dios, porque, no sé, eso es como cuando a uno le sirven algo de antemano, el esfuerzo para haber preparado algo está ahí. Y en el momento en que se sirve, pues es la evidencia de que hubo ese esfuerzo, ¿no? Y yo lo comparo así como a este momento. Pero también cuando termina ese esfuerzo, uno dice, ¿y ahora qué voy a preparar yo para mañana en el devocional, para el otro viernes, para el otro domingo? ¿Qué será? Es todo un desafío, hermanos. De verdad, es todo un desafío. Y usted y yo deberíamos darle la honra y la gloria a Dios, porque no falta la comida en la casa. No falta la comida en la casa, hermanos. Siempre Dios nos sorprende con lo mejor de lo mejor, definitivamente. Y no sé si se vuelva recurrente, pero qué bendición que Dios nos alimente con su palabra. Hoy un tema muy especial, supremamente especial, un desafío total. Son de esas palabras que uno por años se pregunta y lucha y batalla en su mente. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo hubiera dicho, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, Dios? Pues hermano, prepárese para un viaje por la verdad, un viaje por eso que nosotros clamamos, Iglesia Embajada Cristiana, por conocer la verdad, por conocer a Dios. Yo creo que ya pasamos esa etapa de inmadurez, esa etapa de niños espirituales, de estar buscando a Dios por un milagro, de estar buscando a Dios porque nos vaya bien, porque nos proteja, para que Dios no esté bravo con nosotros, entonces nos congregamos. Eso ya pasó. Ya yo creo que Dios nos ha ido alimentando, Dios nos ha ido creciendo, Dios nos ha ido dando palabra. Para muchas personas no es suficiente, yo lo entiendo. Yo entiendo que esto no es para todo el mundo. Esto no es para personas que están acostumbradas a levantar su mano para decir amén cuando dicen y todo va a ser bendición para usted y Dios está con usted, entonces lo imposible usted lo va a poder hacer. No, aquí estamos los que estamos rendidos a los pies de Dios. Aquí estamos los que no vamos caminando por vista, sino por fe. Aquí estamos los que amamos la palabra. Aquí estamos los que Dios ha santificado por medio de la palabra. Y eso yo le doy gracias a Dios. Para reconocer que no es el esfuerzo humano, sino el esfuerzo de Dios. Así que prepare su Biblia, mi hermano, abra su Biblia en Mateo capítulo 19 y verso 16 al 17. Mateo 19, verso 16 al 17. Si usted está allí en la palabra de Dios, diga un fuerte amén, un fuerte amén. Bien, dice la palabra de Dios,
Mateo 19, verso 16 al 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le damos honor y gloria al Señor por su preciosa y bendita palabra. Y yo les tengo que confesar, hermanos, que por muchos años, yo le dije al Señor: no entiendo. Señor, no entiendo. No entiendo esto. Yo no entiendo por qué tú dices, por qué me llamas bueno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ninguno hay bueno. Y no sé, uno no, cuando las cosas no la entiende la mente, simplemente las ignora, pasa por encima de ellas. Bueno, yo estoy convencido que la palabra es inerrante, o sea, no hay error en ella. La palabra como tal no hay error en ella. Las traducciones sí son susceptibles de errores, pero en la palabra de Dios no hay error. Entonces son los puntos en donde a mí me encanta hacerle las preguntas al Señor y decirle: Señor, no he entendido. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes: si ustedes no entendieron, díganme si no entendieron para volver otra vez a explicarles. Y yo no entiendo cómo es que el Señor Jesucristo diga que no hay bueno sino uno. Entonces cuando uno le dice a una persona, y fulano de tal es bueno, ¿no? Buena gente, es buena persona, es bueno. Ese tipo es bueno, ¿no? Se ve como bueno. Mis hijos son buenos. Yo tengo una esposa muy buena. Mi trabajo es bueno, en fin. Todos esos términos, ¿por qué eso que lo usamos nosotros no encaja con lo que Dios está diciendo? Porque ninguno hay bueno sino uno. Y si dice que si ninguno hay bueno, es porque ninguno hay bueno. Pero entonces, ¿significa que usted y yo somos malos? Porque si solo Dios es bueno, nos está diciendo que usted y yo y todo el mundo es malo. Porque no es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entra uno en un conflicto bastante serio, un conflicto bastante complicado entre bueno, y si yo no soy bueno, entonces ¿para qué quiero ser bueno? Porque no puedo ser bueno. Eso podría decirlo algún despistado por ahí, ¿no? ¿Para qué voy a ser bueno si de todas maneras no hay ninguno bueno, sino Dios es bueno? Algún despistado lo diría, pero no. Dios nos llama a ser como Él. Y todo esto tiene un propósito, y hoy, recuerden, esos tesoros escondidos Dios nos los está regalando. Vamos a ver el contexto de este diálogo, vamos a ver el contexto de esto para poder iniciar. Entonces, leemos de Mateo 19, desde el verso 16 al verso 30, porque hay todo un hilo espectacular. No vamos a hablar de este texto, simplemente a entrar en contexto esa respuesta del Señor Jesucristo a este joven o a esta persona que algunos dicen que no era tan joven. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Vino un joven rico, y le preguntó al Señor que qué debía ser bueno para heredar, o qué bien haría para heredar la vida eterna, y le llamó bueno. Y él le responde: no hay ninguno bueno. Tal vez este joven rico estaba esperando que le dijera: tú eres muy bueno. Seguramente, es posible. Sigue diciendo, y le dijo: ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a dar el beneficio de la duda, hermanos. Vamos a suponer que ese joven efectivamente sí había guardado todos los mandamientos. Vamos a suponerlo, ¿cierto? Que los había guardado.
Vamos a creer que él dijo la verdad. En ningún momento el Señor lo llamó mentiroso, ni falso, ¿verdad? Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces Jesús le dijo, ¿qué más me falta? ¿No? ¿Qué más me falta? O sea, ¿qué más me falta? A ver, seguramente yo lo tengo, ¿no? Diría el joven. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Muchos se pegan de acá para sacar dinero a las personas, soy honesto. Muchos tergiversan, tuercen la palabra para decir Dios dice que entregues las posesiones. De hecho sucedió mucho en la Edad Media. Entregue las posesiones y así entonces tendrás tesoros en el cielo. Eso no es más que un pretexto para insertar palabras que Jesucristo no dijo. Yo creo que el Señor Jesucristo en este momento lo que le estaba era probando, ¿no? Probando el orgullo de ese joven. Porque si él era tan bueno y obedecía todos los mandamientos, los obedecía. Y fijémonos en esa prédica del viernes de esos cuadros, ¿no? Hay gente que solo ve obedecer. Ve el cuadro obedecer, 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 obedecer. Pero no conocer a Dios. Entonces, si él obedecía los mandamientos, ¿por qué no obedecía esto de dejarlo todo, no? Porque no conocía a Dios, seguramente. Con toda seguridad no conocía a Dios. Porque si conociera verdaderamente a Dios, diría, pues, si yo creo en el Dios que sigo y Dios me pide que yo entregue todo, pues Él me sustentará, Él me dará todo, ¿verdad? Como hizo Pablo, por ejemplo, o como hizo el mismo Señor Jesucristo, que abandonó su posición de Dios. Entonces, el joven, oyendo esta palabra, verso 22, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea que ahí se le desequilibró la balanza a este joven, ¿verdad? Verso 23, entonces Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cómo entonces, siendo imposible que entrara un camello por el ojo de una aguja, y aquí quiero decir que una aguja era una puerta pequeñita que había al lado de las puertas grandes de las ciudades, que normalmente se dejaban abiertas esas puerticas pequeñitas, como por ejemplo la puerta que hay donde don Darío Flores, que hay una puerta pequeñita dentro de otra puerta. Entonces esa puerta pequeñita se dejaba abierta mientras la grande se dejaba cerrada en el tiempo en que habían enemigos. Entonces por ahí no podía entrar un camello, era imposible que entrara un camello por una puerta de esas. Lo comparan ahí con el ojo de una aguja, pero aguja se llamaba a esa puertica pequeñita. Y dice que es imposible, pero dice para Dios sí es posible. ¿Cómo es que sea posible para Dios eso que es imposible para nosotros, no? Vamos a verlo hoy. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué promesa tan maravillosa encontramos acá? Seguir al Maestro. ¿Se trata de dejarlo todo, de entregar todos los bienes o de seguir a Dios, de seguir la palabra de Dios, de seguir a Cristo? Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará también la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces vemos todo el contexto de esa posición, de esas palabras del Señor, a raíz de la pregunta de ese joven rico, que seguramente creía que estaba siguiendo a Dios porque
para él obedecía los mandamientos, pero cuando fue confrontado para dejar algunas cosas, para dejar sus posiciones y seguirle a él, seguirle, o sea, más bien para seguirle que dejarle, no, se fue triste. Entonces el centro de este mensaje es: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y si ustedes miran esa palabra, esa frase, ¿por qué me llamas bueno? Seguramente ese muchacho también se consideraba bueno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ese muchacho se consideraba bueno porque cumplía los mandamientos, porque además, pasándonos a esta cultura, a la actual, era próspero porque tenía muchas posesiones y eso significaba que Dios lo había bendecido, como erróneamente muchos creen que porque tener bendiciones es porque Dios los bendice. Pablo Escobar entonces hubiese sido un súper bendecido, ¿no? Pero era un hombre terrible. Entonces no es una medida las posesiones de la bendición de Dios, tengámoslo claro. Y tenía muchas posesiones, pero su corazón estaba puesto en las posesiones y no en seguir a Dios. Y por eso también este joven, queridos hermanos, tampoco era bueno. Pero para poder entender más esto, yo creo que hasta aquí, esto es lo que todo el mundo predica hasta acá. Pero para poder entender esto más allá de lo que nosotros hemos entendido hasta ahora y de lo que podríamos seguir hablando ahí, hermano, su corazón dónde está, etcétera, 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 tenemos que recordar que la Biblia fue escrita en un idioma diferente, fue escrita para una cultura diferente, para una geografía diferente a la nuestra, para una historia. O sea, contempla una historia completamente diferente y un tiempo completamente diferente. Eso tiene que ser claro para nosotros, mis hermanos. Y a veces lo que es común y simple para nosotros, si no lo pasamos por estos 3 filtros, terminamos diciendo lo que la Biblia no dice. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. También quiero recordarles, mis hermanos, que siempre vamos a tener problemas cuando cambiamos las definiciones y cuando no tenemos claros los conceptos. Los conceptos son la representación de algo, de un objeto, de una cualidad. Es la opinión o juicio que se tenga de ello. Es la palabra con la que se expresan las ideas o los conocimientos, el concepto de bueno, ¿cuál será? ¿Qué pasa si el concepto de bueno, pasémoslo por este filtro, bueno según el idioma, bueno según la cultura, bueno según la geografía, bueno según la historia, bueno según el tiempo, ¿será o no será, mis hermanos? Entonces la definición de bueno, esa que empleó el Señor Jesucristo, ¿es la misma definición que nosotros tenemos? ¿O tenemos que ir más allá y escudriñar más las Escrituras para saber verdaderamente a qué se refiere Dios cuando dice bueno? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice bueno? Nos pasa mucho con el término belleza. El término belleza para los africanos es lo más gordo, la persona más gorda, más obesa, es la más bella, la más hermosa. Pero aquí en Occidente, aquí en América, es muy diferente. La persona más bella seguramente no es la más obesa, sino la que tenga 90, 60, 90. Ese es el prototipo de mujer bella para nuestra cultura. Entonces, lo bueno que es. Recordemos, mis hermanos, que la mentira es peor que lo bueno y lo malo. Porque cuando quitas la verdad, crees la mentira y no distingues entre lo bueno y lo malo. Entonces, si yo cambio el concepto de bueno y pongo un concepto que no es de bueno, el concepto, la definición de bueno, no podré distinguir entre en realidad qué será bueno y qué será malo. Entonces yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes para tener claros estos conceptos y definiciones en la Biblia. ¿Qué es ser bueno? Y las personas que participen, hermanos, vamos a estar sorteando este libro, este ejemplar de Rompiendo las Cadenas. Mira, ahí está, versión revisada y actualizada, Rompiendo las Cadenas. Las personas que escriban ahí, ¿qué es ser bueno? Escriban, no van a buscar en Google, bueno es, y entonces peguen ahí, no. Escriba lo que usted crea que es ser bueno, mis hermanos. Escríbalo ahí
mientras yo le doy unos minuticos para que usted escriba ahí qué es ser bueno, mi querido hermano. Escriba ahí mientras usted escucha este clip. A ver, hermanos, ¿cuántos han escrito ahí ya qué es ser bueno? Nelsa ya escribió, qué bendición. Vayan escribiendo ahí, las personas que escriban van a participar, repito, del sorteo de este libro. De alguna manera las debemos llegar allá donde usted está, o bueno, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser bueno? Nelsa nos dice, ser bueno, Nelsa. Es dar sin recibir, nos dice Nelsa. Alirita nos dice ser bondadoso, caritativo, estar presto a servir. Daniela Chacón dice ser bueno es dar lo mejor que tiene en su alma. Zoraida dice ser bueno es servir al otro y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. La hermana Flor dice hacer lo mejor. Luisita dice ser bueno es no hacer daño a los demás, no hacer daños a nuestro entorno. Johan Ardila, un saludo Johan, dice el bueno es aquel que busca la comunión con Dios, el que actúa por gracia y no por obra, a quien Dios perfecciona. Elisita Rodríguez dice es tener un corazón agradable a Dios. Sandrita Pinilla dice cuando actuamos pensando en el prójimo y no solo en nuestro bienestar. Marielita Benavides dice el bueno es el que actúa por gracia, no por obra. Mary Janet dice, bueno es actuar con modales, valores morales, es actuar bien para la sociedad. Mayrita dice, es hacer lo correcto. Flor Alba, mi hermana Flor, dice, hacerlo mejor, sin recibir nada a cambio. Lady Solange Martínez dice, ser bueno es poder agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrado? Haciendo las cosas buenas, sin mirar a cambio de nada. Miguelito Rodríguez dice, bueno es ser amable, honesto, con cosas que sean agradables a Dios. Teacher dice, bueno es ser dadivoso, es ser servicial, hacer el bien sin mirar a quién. Sandrita Vargas dice, bueno es hacer el bien. Y Lady Tatiana Garcés Osorio dice, hacer lo recto según la palabra delante de los ojos de Dios. Claudia Garnica dice, bueno es bondadoso sin ser indiferente a los demás. Bueno, muy bien todas esas respuestas, excelente. Yo creo que las puedo resumir en este listado que tengo acá, ¿verdad? Que bueno es como cuando nos portamos como es debido. Ser bueno es cuando no perjudicamos a los demás. Ser bueno es cuando hacemos buenas obras. Ser buenos es ser sensibles. Ser buena gente es no hacer mal a nadie. Es alguien que tiene buenas costumbres. Y diríamos que eso es ser bueno, ¿no? Eso es ser bueno. Ahí vemos en la imagen, por ejemplo, a una persona que se acerca a un niño indigente, a un niño de la calle, a un niño que está ahí como pidiendo limosna. Otra persona que, mire, le lleva comidita a los perros, muy buena persona. Otra persona que está donando sangre, hay mucha gente que le gusta donar sangre y entonces por eso también se cree buena. Otro que recogen todos los desperdicios que los demás botan. Hay uno que está guiando a un ciego, por ejemplo, y hay otro que está entregándole algo a un indigente, a un habitante de la calle. Entonces todo eso, pues según nuestra cultura, sería ser bueno, ser bueno. El tema es que la Biblia nos dice que no hay bueno sino uno solo. Y ese tipo de cosas tal vez las logramos hacer nosotros de cuando en vez, o quizás algunos permanentemente. Entonces estaríamos diciendo que la Biblia está equivocada porque nosotros
solemos hacer algunos esas cosas y eso es lo que tildamos nosotros como de bueno, ¿no? Entonces, es un tema bastante complicado cuando nosotros nos enfrentamos a que si eso es bueno, nosotros podríamos ser buenos porque simplemente portándonos como es, no perjudicando a los demás, haciendo buenas obras, siendo sensibles al dolor de los demás, siendo buena gente, no haciendo mal a nadie y teniendo buenas costumbres, pues sencillamente somos buenos. Entonces, escúchenme mis hermanos, por favor, seríamos buenos nosotros, pero la Biblia dice que solo hay bueno uno y que es Dios. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros aquí en Occidente, en América, consideramos como bueno, que es efectivamente toda esa lista que ustedes acaban de dar, que aquí yo la he resumido en unos 7 puntos, no encaja con la palabra de Dios. ¿Me escuchan? No encaja. No encaja que si nos portamos bien, que si no perjudicamos a los demás, que si hacemos buenas obras, que si somos sensibles, que si somos buena gente, que si no hacemos mal a nadie, que si tenemos buenas costumbres, somos buenos. De hecho, el joven rico consideraba que hacía esas cosas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Amar al prójimo, no decir mentiras. Y se fue triste porque no era bueno. Yo creo que estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Y vamos a ver por qué, hermanos, la Biblia tiene la razón y no nosotros. Yo lamento decirles, y esto no es para discusión, incluso le dije a una hermana esta mañana, no vaya a pelear conmigo porque allá yo coloqué una imagen que seguro usted va a decir, pero no, ¿cierto? Que es la imagen de donar sangre. Hay gente que dice, yo dono sangre porque, eso va a ayudar a muchas personas. Pero hermano, detrás de esas acciones, detrás de mirar al niño indigente, detrás de darle comida a los perritos, detrás de donar sangre, detrás de recoger la contaminación, detrás de guiar al ciego, detrás de darle algo a un indigente, ¿qué intenciones hay? ¿Cuáles son las intenciones nuestras reales? Y yo podría decir, hermanos, así como lo vemos aquí tal cual, que la señora que se acercó a ese niño, se acercó para darle un desodorante para que no huela feo. Entonces ya eso es bueno. Si se acercó a ese niño con la intención es porque le molesta el olor, entonces eso es bueno. La niña que le está dando comer al perro, le está dando comer para mostrarle a todos los demás que todos los demás seres no cuidan a los perros, pero que ella sí es muy buena, todos los demás son malos menos yo. Entonces eso es bueno. La señorita o el caballero que está donando sangre, no está donando sangre porque quiere salvar las vidas de los demás, sino está donando sangre porque va a tener una mejor salud, porque se le va a mejorar su sangre, porque es un beneficio para ella. Entonces, ¿eso es ser bueno? El joven que está recogiendo o ayudándole a recoger los desperdicios, la contaminación a la niña, está diciendo, yo lo estoy haciendo porque voy a ser reconocido. Porque me van a decir, oh, qué bien, porque estoy conquistando a esta preciosa chica y entonces a mí esta vaina no me gusta, pero yo lo voy a hacer para que ella se enamore de mí y poder conquistarla. ¿Eso es bueno? El ciego que es guiado por otro muchacho, el muchacho lo está guiando no porque quiera ayudar al ciego, sino porque el ciego se va a morir, tiene posesiones y lo va a heredar. Entonces, ¿eso es bueno? Y la chica que le está dando algo al indigente, le está dando para que no la atraquen. Y hermanos, ay, engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿verdad? Todos los actos pueden de alguna forma estar contaminados, estar pervertidos, tener una intención que no es. Eso que ustedes colocaron allí y lo que yo resumí acá, tal vez tienen intenciones no tan correctas, no tan loables, no tan buenas. Recuerden lo que les he hablado de la disonancia cognitiva.
Cuando un pensamiento, un modo de actuar entra en conflicto con nuestras creencias. O sea, no, pero pastor, yo cuando hago eso, yo no pienso en eso, pastor. Pero cuando entra en contacto esto, que en realidad cuando hacemos las cosas es porque hay unas intenciones detrás, unas motivaciones internas, y cuando entra en conflicto con que no somos buenos en realidad, entonces provoca un estado de conmoción interna, provoca algo que nos perturba internamente. ¿Por qué me dicen eso? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entramos en esa disonancia cognitiva. Y entonces preferimos evitar esa tensión incómoda y cambiar nuestras creencias y determinar, no, yo sí soy bueno. No, yo no. La Biblia dice que solo hay un bueno, pero yo sí soy bueno. O sea, escúchenme lo que les quiero decir, hermanos. En realidad, ninguno de estos actos, por la Biblia, nos harían buenos a nosotros. Porque si la Biblia nos dice que no hay ni uno bueno, no podríamos ser buenos en teoría. Ni esto nos haría bueno, ni esto nos haría bueno, ni esto nos haría bueno, porque detrás de cada acto, de cada intención, hay una motivación que nos beneficia a nosotros, que nos genera un placer y por eso lo hacemos. O sea, detrás de todas esas cosas que usted y yo decimos que hacemos bien, que somos buenos, existe un sustento interno de nuestra alma que provoca placer y por eso lo hago. O sea, ¿por qué ayudo a alguien? Porque me da placer. O sea, siento en mí que recibo una satisfacción, una compensación interna. O que yo soy beneficiado por algo. O que de acuerdo a la realidad lo tengo que hacer porque es la realidad. Me explico, si en realidad fuéramos buenos y cumpliéramos las normas, no pasaríamos una doble línea en la carretera, por ejemplo. Pero la realidad es que cuando hay policías no lo hacemos. Entonces, ¿somos realmente buenos? ¿Somos realmente buenos cuando lo que hacemos lo hacemos porque es que a nosotros nos gusta? No porque le estamos haciendo un favor a alguien. No porque en realidad yo me sienta que le estoy brindando algo a alguien, sino porque yo me siento bien en hacerlo. Y si yo me siento bien en hacerlo, mis hermanos, es sencillamente egoísmo. Ego. Es mi placer, mi beneficio, mi realidad. Es una bondad pervertida. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Si usted hace algo a alguien porque sencillamente está esperando tener placer en hacerlo, usted está recibiendo su recompensa ya. Si usted trata a alguien porque en realidad va a recibir un beneficio, qué sé yo, tal vez le van a prestar dinero, lo vayan a llevar en el carro, pero si usted hace algo por alguien porque en realidad está recibiendo un beneficio, entonces no es más que alimentar su propio yo, su propio ego. Si es porque le tocó hacerlo, no es más sino egoísmo. Usted no lo está haciendo por alguien. Usted no está recogiendo la basura por alguien. Usted no está llevando al ciego por, en realidad, amor al ciego. Usted no está entregándole algo al indigente porque lo quiere, sino porque le da lástima, porque no quiere que lo atraquen, porque el niño no quiere que huela feo, porque quiere mostrar que usted sí es bueno frente a los demás. Entonces es una realidad interna. O sea, no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras.
en realidad es porque nos conviene a nosotros. Maestro bueno. Qué dilema, ¿no? Qué dilema para todos nosotros cuando en realidad yo quisiera que usted analizara usted por qué hace las cosas. ¿Por qué trabaja, por ejemplo? Usted trabaja porque, no, es que yo amo tanto mi trabajo, es que yo con mi trabajo yo ayudo a que esta familia sea feliz, ayudo, o porque en realidad es que le pagan. Entonces, ¿eres bueno? Yo le hago un favor a alguien porque en realidad si yo le hago el favor a alguien, mire, ocurre mucho en las elecciones. Yo le digo que usted es lo máximo, yo le digo que esto, porque yo sé que si gana más adelante yo voy a tener un beneficio. Me lo pueden decir o no los políticos, cuánta gente le llegan a decirle, mire, yo le doy tanto para la campaña. ¿Usted cree que es que una persona da plata así porque simplemente quiere que gane? ¿O más bien porque más adelante va a obtener un beneficio? Cada cosa que usted hace en su casa, con usted, en su trabajo, en su estudio, piénselo. Piénselo si es porque le genera placer, obtiene un beneficio o porque es la realidad. ¿Por qué una persona deja de fumar? Por ejemplo, ¿va a dejar de fumar porque ama a los demás y los demás entonces ya no van a ser contaminados con el humo del cigarrillo? O más bien puede tomar la decisión y la motivación de decir porque quiero saborear la comida, porque va a ser para mí un beneficio que no fume más, o porque me quedan solo un año de vida si yo sigo fumando. O sea, yo quiero que seamos honestos, mis hermanos. Las decisiones que nosotros tomamos normalmente están motivadas por estas tres cosas fundamentales: placer, beneficio y realidad. Entonces, todos nuestros actos de bondad tienen en realidad un tinte de bondad pervertida, dañada. Y la bondad, en términos bíblicos, el yesed se llama en hebreo, tiene los límites. Y cuando ese ego está desbordado, cuando ese ego, ese yo en nosotros está sobredimensionado, siempre quiere sentirse bien. Y no sé, esto es más evidente en la juventud hoy en día. Es que no me siento bien. Y si no me siento bien con esto, yo lo abandono. Y si yo no me siento bien, no lo hago. Y si no me siento bonito, no me siento bien, entonces yo no sigo con esto. Y por eso la juventud de hoy en día quieren llenar, quieren hacer, quieren tomar, quieren vivir cosas superficiales, momentáneas. Porque esas cosas superficiales y momentáneas le generan estar bien por lapsos cortos, por tiempos cortos. Entonces por eso buscan más la droga o buscan más comer, porque si la comida les diera felicidad, pues sencillamente cuando estén llenos ya no tendrían necesidad más de comer. Pero tan pronto se acaba el momento de esa expresión, desaparece ese sentimiento de felicidad con la llenura. El dinero es otra de las obsesiones de esta generación. La fama, el mismo trabajo, incluso la religiosidad sin medida, el sexo sin medida, el placer sin medida. Una de las industrias más prósperas en este siglo XXI y empezó en el siglo XX fue la industria del ocio. Los que más venden productos son para el ocio. Es que no más esos celulares a nosotros cómo nos tienen. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en Instagram, en redes sociales, por ejemplo? ¿Sí? Pero
Nadie nos está obligando a hacerlo, simplemente nosotros mismos, por nuestro ego, la pelea entre ese nefes y neshama que siempre hemos hablado, nos lleva a nosotros a esas condiciones. Y todo esto, mis hermanos, tiene una razón de ser. Mateo 24 es una profecía y la estamos viviendo nosotros hoy en día. Dice, y muchos falsos maestros, profetas, se levantarán y engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, lo que estamos viviendo nosotros hoy en día de los actos buenos no es más que una falta de amor impresionante, del hecho de ver el amor frío, el amor escaso. Hermanos, incluso hasta en la religión, porque hacer lo bueno, llenarnos de Dios, conectarnos con Dios, alimentarnos de la palabra, hablar con Dios, ser guiados por el Espíritu, recibir alimento para no sentirnos vacíos, recibir toda esa gracia de Dios, tiene 3 motivaciones para muchos: que genere placer. Y si yo no siento la presencia de Dios, este culto no fue bueno. Ay, si yo no siento la presencia de Dios en esa alabanza, eso no fue bueno. El beneficio espiritual no es que si yo estoy con Dios, a mí Dios me protege y a mí no me va a pasar nada. Entonces Dios me guarda de los demonios, de la brujería, de la hechicería, de todo. No, a mí me conviene. Para no hablar de los placeres del mundo, de las cosas de la vida, de los esfuerzos, del confort, de la tranquilidad, del descanso, en fin, todas las cosas que el mundo, de la comodidad que nos ofrece el mundo. Y la realidad es que sí existe un Dios, entonces como existe un Dios, pues yo estoy aquí. Pero esas motivaciones no son nada más y nada menos, mis hermanos, que alimentación del ego, egoísmo, de pensar en nosotros me refiero. Solo pensar en nosotros mismos, hermanos. Si usted se da cuenta, usted no está pensando en Dios, usted no está pensando en el prójimo, usted no está pensando en nadie más, sino en usted. Yo debo sentirme bien y si no me siento bien no lo hago. Si no me siento bien no canto, si no me siento bien no oro, si no me siento bien, si yo no tengo ganas de orar no oro, si yo no tengo ganas de leer la Biblia no la leo, si yo ahora sí necesito leer la Biblia porque necesito que Dios me guíe y que me saque de este problema y que me pague la deuda y que me arregle la enfermedad y que entonces sí lo hago. Y la realidad es que yo estoy sintiendo ya que si no lo hago me voy para el infierno. Solo estoy pensando en mí. No somos buenos. No hay bueno sino uno. Miren, hermanos, según las investigaciones que hay, esta sociedad actual y la sociedad de los jóvenes hoy en día están siguiendo esta tendencia. Escuche muy bien, muchos títulos. Tener muchos títulos, usted lo puede ver. Ya no basta ser profesional, e incluso una persona que tenga habilidades de algún arte, de alguna cosa, es como menospreciada frente a alguien que tiene un título. ¿Sí? Puede ser que haya alguien que no haya estudiado ni siquiera primaria, pero se desempeña con unas habilidades extraordinarias. Pero los que tienen títulos lo miran así como mirándolo ahí por encima del hombro, ¿no? Como si valiera una menos. Pero ya la juventud de hoy ya no le satisface un título de universidad, sino tiene que hacer un posgrado, tiene que hacer una maestría, tiene que hacer una especialización, tiene que hacer un doctorado, tiene que hacer postdoctorado porque si no su vida no vale. El círculo en donde empieza a moverse empieza como a exigirles más y entonces se dedican a eso porque eso es como la felicidad para ellos. También dentro de lo que como se ha representado, hermanos, a esta juventud hoy en día, esta juventud quiere tener dinero, pero no para tener mansiones. No, quiere tener dinero para viajar por todo el mundo y conocer y conocer y conocer. Para eso quieren hacer dinero, para viajar. O dígame si no es así.
Es una generación adicta a la tecnología. Somos una generación adicta a la tecnología. Muchos de nosotros perseguimos eso, queremos más títulos, queremos viajar, queremos conocer, queremos tener el último celular, el último computador, queremos tener el iPad, queremos tener el iPhone, queremos tener, bueno, el último celular, el de las 4 cámaras, el de la no sé qué. Y es una generación adicta, en una u otra menor medida, todos vamos ahí pasando por ahí, ¿cierto? Todos tenemos... Hoy la tendencia es tener muchas relaciones, pero tenerlas por redes, ¿no? Entonces, ¿cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántos contactos tengo? ¿Cuántos tengo en WhatsApp que conozco o no conozco? Pero vivimos solos, vivimos tristes, vivimos incomunicados con los seres que más amamos. No somos capaces de expresar ya lo que sentimos, no nos salen las palabras para expresar y decirle a otro, mire, yo me siento así y no me pasa nada, pero tampoco somos capaces de vivir esa reconocer que hay cosas que están mal. Preferimos como autoignorarnos nosotros mismos, ¿no? No somos capaces tampoco de que los demás admitan una posición diferente a la nuestra. Todos también quieren en esta época el éxito, la asimilación, ¿no? Uno quiere es que todo el mundo lo adule, que todo el mundo diga qué bonito, que todo el mundo que diga, no, por usted, no, es que usted es una maravilla, no, es que todo el mundo, y eso, yo no digo que eso esté mal, ¿no? Que a uno le reconozcan muchas cosas que Dios le da, pero cuidado, porque cuando empezamos a depender entonces de todo ese círculo, pues empieza a ser peligroso. En realidad estamos en un círculo en donde, si usted se da cuenta, nos queremos es a nosotros mismos. Recuerden, no estamos muy lejos de la respuesta que el Señor le dio a ese joven. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven decía, no, yo ya lo tengo todo, yo tengo títulos, yo ya tengo plata para viajar, yo ya tengo el teléfono, último teléfono, Jesucristo, yo tengo muchos contactos, yo soy un hombre exitoso. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo, yo soy lo más importante, sígueme. Cuando le dijo, mira, si tú quieres hacer algo bueno, lo único bueno que puedes hacer es seguirme. ¿Estás dispuesto a abandonar todo eso de muchos títulos, de querer viajar por todo el mundo y conocer y poner fotos por donde has estado y mostrar lo que tú tienes de tecnología y tener muchos contactos para pasar solo a mí? Y miren, hermanos, que ahí hay una que está tachada, ¿no? Ustedes la pueden ver ahí. Hay una opción que está tachada, una opción que, si ustedes se dan cuenta, es la del matrimonio. ¿Y saben por qué está tachada? Porque esta generación no se quiere casar. Quieren tener muchos títulos, quieren viajar, quieren tener tecnología, quieren tener muchas relaciones y redes sociales, quieren tener éxito, pero no se quieren casar. ¿Sí se ha dado cuenta usted que han dicho que esta generación no quiere asumir el reto del matrimonio? Y no quiere asumir el reto de matrimonio porque es mi placer. Y si yo me caso, yo no voy a tener el placer de dedicarme a mí mismo. Yo puedo tener esto, yo puedo tener, hermanos, excúsenme ahí que yo puedo tener compañeras, amigobios, amigos muy especiales, que eventualmente tengo relaciones sexuales con uno y con el otro, pero no tengo ningún tipo de compromiso. Esa es la generación que estamos viviendo hoy en día. Así son las películas hoy en día y así son las novelas y así es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Puedo conquistar a alguien, ¿no? No importa, pero no quiero establecer ningún compromiso. Simplemente puedo vivir mi vida
de acuerdo a mi placer, de acuerdo a mi beneficio y de acuerdo a esta realidad. Entonces yo no quiero tener que alguien me amarre, que estar pensando, compartiendo mi placer con otro, porque es que si a mí me gustan los camarones y al otro no le gustan los camarones, entonces no fregamos, ¿no? Si a alguno le gusta la pizza, al otro le gusta la hamburguesa, entonces viene el conflicto. Entonces ¿para qué yo voy a tener una persona que me esté amargando mi vida? Esa es la generación hoy en día. Entonces, si yo tengo a alguien que comparte los gustos conmigo, no es porque yo quiera hacer algo, no es porque yo quiera brindarle algo a la otra persona, sino porque me satisface a mí mismo. Porque encuentro beneficios en la otra persona, porque si yo establezco una relación con la otra es porque el otro me va a permitir llegar a la cama y yo voy a estar bien y ella va a estar bien, pero estamos bien, no hay ningún compromiso, yo no tengo que ceder a mis beneficios, ¿cierto? Sino que yo aprovecho lo que la otra persona me está dando. Esa es la realidad hoy en día, esa es la realidad de siempre desde tiempos de Jesús. Y el hecho de casarme implica, mis queridos hermanos, que yo me niegue, ahí como está ese dibujito que está acá. Voy a cambiar el color, un segundito por favor, cambio color. Que yo me niegue ¿a qué? A tener que morir a mi placer, porque ya no es mío, tengo que compartirlo con otra persona o con más si tengo hijos. A mis beneficios de comprar lo que quiera, de hacer lo que yo quiera, a mi realidad, de no darle cuentas a nadie, de no tener que nadie me amargue la vida, pero tampoco voy a tener el placer de construir, ayudar, a criar, a tener el placer de vivir para otros. Y por eso muchos matrimonios fracasan. Porque entramos con la actitud al matrimonio de mí, de yo, egoísmo. Mi placer. Es que usted nunca hace lo que yo digo, nunca hace lo que yo quiero. Es que a mí usted me conviene, como diría un amigo, es que usted está en la 14 y yo no me puedo separar de usted porque usted está en la 14, hablando de maestros, ¿no? O sea, para mí me beneficia que usted esté al lado mío, así yo no la ame, o no ame a cualquiera. O la realidad que yo estoy viviendo en este momento es una realidad en donde yo la necesito y ya. O sea que nuestros actos están contaminados, hermanos. O sea, la realidad es que ese es mi papá y me toca aguantármelo, ese es mi esposa y me toca aguantármelo, ese es mi jefe y me toca aguantármelo. Qué pereza, pero es así. O sea, nuestros actos obedecen ¿a qué? Y por eso un matrimonio, por eso esa unión es desaparecer a ese, mis queridos hermanos, a ese mí. Al mí mío y al mí de ella. Lo pongo como ejemplo, mis hermanos, porque obviamente pues hay gente soltera, pero lo que me refiero es que, mis hermanos, la bondad, como diría alguna de las hermanas que escribió allí, es dar. Bondad viene de dar. Entonces, cuando esta parejita que ustedes ven acá, de abuelitos, que ustedes ven aquí, está compartiendo, estos son muy diferentes, ¿saben? Ella es muy diferente, él es muy diferente, pero él no está pensando en mí, ella no está pensando en mí, estamos pensando en el otro. Y recuerden que esa bondad tiene límites, ¿cierto? Porque tampoco puedo yo pensar en el otro sin olvidarme de mí. Esto es un tema bastante largo, pero mis hermanos, no sé si usted se está dando cuenta que entonces cuando yo pienso en el otro, cuando yo no pienso en mí, cuando lo que yo hago no es por mi placer, sino por tu placer, por tu beneficio, por tu realidad, entonces yo en verdad soy un bondadoso.
No somos bondadosos cuando damos de acuerdo a nuestro placer, cuando buscamos nuestro propio beneficio o cuando simplemente nos acomodamos a nuestra realidad. No, ser bondadoso, escúchame, ser bueno es cuando pensamos en la realidad del otro, en el beneficio para el otro y en el placer que le puede ocasionar lo que yo haga al otro. Esas tres características muy importantes. Cuando tu motivación de dar es por la realidad del otro, por el beneficio del otro, por el placer del otro, podemos decir entonces que somos buenos, seríamos buenos. Ahora déjeme decirte ya para terminar, mi querido hermano, miren esta imagen. Ese ser con ese atomizador matando ese mosquito debería ser Dios con nosotros. Porque si Dios pensara en sí mismo, entonces tendría que acabar con la maldad, tendría que acabar con los injustos, tendría que acabar con los malos, con los desobedientes, con los fornicarios, con los iracundos, con los mentirosos, con los idólatras, con los infieles. O sea, si la naturaleza de Dios es la justicia de Dios, la rectitud de Dios, entonces Dios tendría que castigar la maldad. ¿O no, hermanos? ¿Y cómo es que un Dios recto y justo, escúcheme muy bien, cómo es que un Dios recto y justo decide ser todo lo contrario? ¿Sí? En términos de tolerar muchas cosas, en términos de perdonar el pecado, en términos de amarte, en términos de justificarte, porque Él da no de acuerdo a su placer, no de acuerdo a su beneficio y no de acuerdo a su realidad, sino está pensando es en ti, en tu beneficio, en tu realidad, en tu placer. El Señor entonces, dice Juan capítulo 1, verso 14, dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. ¿Por qué? Porque eso le generaba el placer. Porque eso era un beneficio para él que él viniera y muriera. Porque la realidad era que él estaba mal, solo y triste por allá. No, por ti, por nosotros lo hizo. Dio, entregó, no porque le convenía, no porque sentía maripositas en el estómago allá y decía, uy, es que yo me siento tan bien haciendo esto. No, lo dio por ti, porque eres valioso para Él. Por eso solo hay uno bueno. Nosotros siendo malos recibimos la encarnación de Dios en su Hijo Jesucristo. Lucas capítulo 7 verso 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando nosotros vamos y le decimos a alguien, ay, mire, no llore, tal vez es porque estamos pensando más en nosotros, porque nos entristece a nosotros y nos duele mucho a nosotros que esa persona está llorando ahí, no queremos verla llorar porque nos está doliendo a nosotros, pero que yo no llore. Ya cuando no llora y dejó de llorar, uy, menos mal, ya descansé, ya no me duele a mí. No estamos pensando en la realidad de la otra persona. Estamos pensando es que a nosotros nos incomoda que la otra persona llore, pero el Señor, ¿qué le iba para él? ¿Qué beneficio traía consolar a otra persona? ¿Iba a recibir reconocimiento? No, era su naturaleza. Él podía sacar de sí mismo y darnos consolación. Y nos ha consolado a nosotros, mis hermanos. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Padeció, él no dijo, es bueno para mi salud dar la sangre, es bueno para mi salud morir, yo me voy a salir beneficiado de esto porque yo voy a ser famoso. No, simplemente se entregó a nosotros por amor,
se dio a nosotros, de su bondad dio lo que Él era. Lucas capítulo 5 verso 13 dice: entonces extendiendo Él la mano le tocó y diciendo: sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. No era porque le fastidiara la lepra, no era porque la lepra le parecía a él repugnante. No, simplemente nos mostró su poder y su amor porque vio mi condición, mi realidad, porque era bueno para mí, porque imagínense el placer y el gozo de esos leprosos de ser sanados. ¿Ustedes creen que Dios estaba pensando en su placer, en su beneficio, en su realidad? No. Él es muy diferente a nosotros. Muy diferente. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Saben? Posiblemente, y esas preguntas se le hicieron al Señor Jesucristo: ¿por qué este nació ciego? ¿Por los pecados de sus papás o de quién? El Señor no estaba mirando eso. El Señor estaba diciendo: wow, es que, ¿sabe qué? Usted se merece estar ciego, usted se merece estar paralítico, usted se merece estar ahí destruido. No. Él daba cuando se encontraba con esa realidad nuestra desde antes. Él consideró entregarse por nosotros. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuereis enriquecidos. Este joven, cuando se le puso al frente de Jesucristo para ser como Jesús, dijo: no, yo no puedo dejar mis posesiones, yo no puedo rendir y abandonar mis beneficios, yo no puedo escapar a la realidad de que soy rico e importante. ¿Me comprende? ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas porque nuestra realidad nos lo impide? Nuestro beneficio no está en lo que nosotros hacemos. No vamos a tener retribución o no vamos a tener placer y no lo quiero hacer. Pero el hecho de tomar la decisión de venir a morir por ti, de pagar por los pecados que tú cometiste, por los delitos, el hecho de Él querer desde antes que tú nacieras, porque esto es desde antes, nos está enseñando qué Dios tenemos. Un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Nosotros no llegamos hasta allá, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos queda? Si Dios nos demuestra que solo Él pudo negarse a sí mismo para entregarse por amor a ti, para expresar todo el amor. Justa razón tenía el Señor Jesucristo cuando dijo entonces: solo hay uno bueno. Y a nosotros no nos queda más, mis queridos hermanos, que recibir esa gracia de Dios. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, mi querido Tito.
Mis hermanos, ya no me preocupa que Dios me diga que yo no soy bueno. No, acepto mi realidad, acepto mi condición. No soy bueno. Quiero llegar a ser como Jesús, en su bondad, en su amor, en su misericordia. Tengo que vencer muchos miedos y muchas cosas. Pero una cosa sí estoy seguro. Una cosa. Olvidándome quién soy yo, poniendo la mirada en Cristo Jesús, en que aunque yo no sea bueno, Él me ama con todo su amor y toda su misericordia, y se atrevió a entregarse a sí mismo para mostrarme ese amor, que aunque no lo mereciera, Él quiso hacerlo por nosotros. Aunque no obtuviera ningún beneficio de mí, quiso venir a rescatarme. Aunque no pensó en el placer, porque qué placer hay ser traspasado, ser crucificado, ser rechazado. Renunció a su placer, renunció a sus beneficios, renunció a su realidad de Dios para venir a rescatarnos. Y eso es ser bueno. Nosotros, en cada acto que llamamos de bondad, buscamos nuestro placer, buscamos nuestro beneficio, y lo hacemos por la realidad que vivimos. Jesucristo, como lo dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si hay algo que está sucediendo hoy en día, mis hermanos, tristemente, es que cada vez más los seres humanos piensan más en sí mismos, en sus propios placeres, en el placer de deshacerse de un hijo y abortarlo, en el placer de las drogas, en el placer de la mentira, del sexo descontrolado, del engaño, de la perversión, el placer de tener poder, dominio, el placer y el beneficio que trae ser amigo de alguien, estar con alguien, tener a algo. La realidad de que si somos aceptados o no, lo somos es por lo que hacemos, por el éxito que tenemos. Qué triste que esta generación solo se alimente de cosas vanas. Muy triste. Pero para nosotros que reconocemos el amor y la misericordia de Dios, sabemos que aunque no éramos buenos, Él nos dio ejemplo de su bondad. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor hace con nosotros y por mostrarnos esta verdad. Tal vez muchos de nuestros líderes políticos, tal vez muchos de nuestros jefes, tal vez muchos de nuestros amigos, si quizás nos tienen a nosotros porque le genera placer. Para muchos le generará placer ser presidente. Imagínense la pelea que hay en Estados Unidos ahorita. Muchos saben que es bueno felicitar al nuevo presidente de los Estados Unidos porque van a obtener beneficios. Otros están tristes porque los beneficios les cambiaron. Esa es la sociedad de hoy en día, porque la realidad es otra. Hermanos, no debemos ser así y no debemos tratarnos así. No debemos tratarnos porque el uno es rico y entonces tengo beneficios. Si es mi amigo o no es mi amigo. Usted no me debe tratarme a mí porque tiene beneficios de que yo sea pastor. No, somos iguales, hermanos. Somos iguales. Me acuerdo una vez que fui a donde Angelita. No sé si usted se acuerda, Angelita. Y se sorprendió que comía ají con sal. Así. Y me dijo: pastor, usted come ají como nosotros. Somos lo mismo.
Solo que Dios nos ha colocado en posiciones diferentes. Pero para Dios, cuando Él vino por ricos y pobres, cuando vino por todos nosotros, no vino por buenos, vino por los descarriados y perdidos. Y eso somos todos nosotros, los que reconocemos que lo necesitamos a Él y que le damos gracias a Dios porque se dio a sí mismo para redimirnos de la condenación y la maldición eterna. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Tal vez para muchos de nosotros sea difícil reconocer esta condición y reconocer que no somos buenos. Tal vez algunos estarán enojados conmigo hoy. Tal vez no entendíamos qué es lo que tú consideras bueno en la Biblia, cuál es el concepto de bueno. Y tal vez no sabíamos, Señor, que nuestros actos de bondad estaban motivados o por el placer, por el miedo a no sentir el beneficio que nos daba hacer algo, por ignorar o atesorar la realidad. Pero en realidad esas tres motivaciones provocan en nosotros, Señor, que seamos los que somos. Pero te pedimos, Señor, que aparte de eso, en realidad haya en nosotros el Espíritu tuyo para servir, como dijo alguien, sin mirar a quién. Sin importar si nos genera o no placer. Sin importar si tenemos o no un beneficio. Sin importar nuestra propia realidad. Sé, Señor, que ayudar a muchas personas a veces nos provoca miedo, nos provoca angustia, nos duele la traición, nos duele muchas cosas. Y por eso la bondad tiene sus límites. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque también esa justicia tuya se revelará en el justo juicio tuyo para castigar a los malvados. Esa bondad tiene un límite. Tú también estableciste esa gracia, esa dispensación con un límite, porque hay un día reservado para la justa ira tuya, Señor. Y por eso tú reclamaste al pueblo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y por eso tú le dijiste a la mujer, vete y no peques más. Señor, no sabemos muchas cosas. No conocemos muchas cosas, pero clamamos para que tú nos ayudes. Clamamos para que tú nos guíes. Hoy reconocemos, Señor, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero tú no nos miras por eso, sino porque tu amor para nosotros supera los límites de tu placer, de tu beneficio y de tu realidad. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a sacar la palabra de donde la hemos tenido encajonada y a escuchar tu voz. Ayuda a cada uno de los hermanos que está allí y que había creído que era bueno. Pero ahora, por eso te decimos digno, porque solo tú eres digno. Nosotros no merecemos ni honra ni gloria. Todo te lo debemos a ti. En el nombre de Jesús. Señor, nuevamente te pido por Sebastián, te pido por Snyder, te pido por el pastor Luis José, Jonathan, la pastora Arcelinda. Señor, te ruego la sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, te pido también por Gloria para que le restablezcas completamente esa salud, Señor, para que no haya ninguna complicación en el nombre de Jesús. Y oro por cada uno de los hermanos que está allí conectado para que tu poder y tu gloria, Señor, lleguen a sus vidas y a sus familias
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, 5:26 de la tarde. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Tal vez nuestro corazón esté así arrugadito, ¿verdad? Yo me siento así. Me siento, Señor, definitivamente prefiero vivir en tu gracia que creerme la mentira de decir que soy bueno o que los demás piensen lo que no, ni siquiera lo que yo mismo debo pensar de mí, Señor. Pero solo tú eres bueno y misericordioso. Y tú nos estás enseñando a ser como tú. Y eso es un privilegio para cada uno de nosotros. Recuerden una cosa. Dios le cuenta los secretos a sus amigos. Amén. Y tú estás recibiendo secretos de Dios. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Uy, saludo a doña Carmen Vargas. Qué bendición, doña Carmen. Me alegra mucho. Un abrazo. Espero que esté muy bien. Qué bendición. Me alegra mucho verla ahí. Claudita Blanco, Franci. Qué bendición. Johan, hermana Floralba. Alirita, Clarita, Miguelito, qué bendición, Miguelito, un abrazo muy grande. Profe Jairo, Dios te bendiga. Hilda Ortiz, bendiciones. Jenny, Angelita, Clarita, bueno, a todos ustedes un abrazo muy grande, los quiero mucho. Dios los guarde. Nos vemos mañana 5:45 en el devocional. Un abrazo para todos. Chao, chao.